Rejón, representante de Podemos. Buenas tardes, Íñigo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el último barómetro de La Sexta, a tan solo 3 puntos del Partido Socialista. ¿Vuestro objetivo es ser la primera fuerza política de este país o la primera fuerza política de la izquierda? No, nuestro objetivo, lo dijimos desde la noche del 25 de mayo, es ser la primera fuerza de este país. Y ello porque creemos que ya hay un consenso social mayoritario, todavía no expresado en las urnas, pero cada vez tendencialmente más expresado, como reflejan las encuestas. Y por cierto, es un consenso que se nutre de gente que viene de votos muy diferentes. La última encuesta que preguntaba por procedencia del voto mostraba que un 17% de la gente que manifestaba intención de voto por Podemos, su último voto había sido el Partido Popular. Se equivocan quienes tratan de etiquetarlo con las etiquetas viejas. Íñigo Rejón, ¿sabes que hay una teoría, sabe usted que hay una teoría que dice: en el Partido Popular están encantados, en el gobierno encantados, entre comillas, con Podemos, porque fractura la izquierda. Fractura la izquierda y eso puede permitir que el Partido Popular, con un mal resultado electoral, pues 10 puntos menos que en las últimas generales, pueda tener una mayoría suficiente. El Partido Popular y el Partido Socialista, por boca de sus principales dirigentes, tienen un argumentario difícil de distinguir sobre Podemos. Dicen fundamentalmente las mismas cosas. Y ello porque yo creo que han hecho un análisis no correcto de la situación. Creo que el análisis que han hecho de la situación es que la pelea política en España sigue siendo una pelea privada a dos, como en el tiempo de los vasos comunicantes, en lo que subía uno lo bajaba el otro y viceversa. Pero estamos viendo que eso ha colapsado, que los dos juntos están casi en una pelea de ver quién cae menos, como si siguieran siendo el centro de la escena política, y sin embargo va emergiendo una fuerza ciudadana que nosotros creemos que puede y que tiene que ser una mayoría política para el cambio en este país, para un cambio que no pueden haber protagonizado quienes han decidido las medidas, fundamentalmente que le están haciendo pagar la crisis a quienes no la provocaron, pero además que son unas medidas ineficaces. Creo que hay que hacer un matiz, perdón. Bueno, dime. No, lo que te decía es, pero es cierto que la fuerza de Podemos, oye, con todo su derecho puede presentarse a las elecciones, estaría bueno. El Partido Socialista, que la izquierda está fracturada en 3 grandes trozos. El Partido Socialista, Podemos e Izquierda Unida. Y la derecha está, digamos, sin ningún tipo de fractura. Pero yo creo que, fíjate que no estoy muy de acuerdo con el análisis porque, insisto, lo que las encuestas están mostrando es que nosotros estamos recibiendo apoyos de ciudadanos que han votado a formaciones muy diferentes. El escándalo de Caja Madrid de las tarjetas negras, que por cierto no sé si le ha dado tiempo a este barómetro a recoger, pero que si no le ha dado tiempo, seguramente el siguiente barómetro lo veremos moverse aún más en la tendencia indicada. Ese escándalo nos dice que las etiquetas tradicionales son de difícil validez. ¿Nos explica algo la etiqueta izquierda y derecha para entender lo que ha pasado en el saqueo de Caja Madrid? No, creo que ahí es más la etiqueta de una ciudadanía saqueada frente a una pequeña casta de saqueadores que se ha dado denominaciones diferentes y ha tenido carnés diferentes. Por eso el tipo de apoyo que recoge Podemos, que tiene que ver por otra parte con posiciones de sentido común, viene de posiciones muy diferentes y de recuerdo de voto diferente, que es posiblemente un factor que está distorsionando la estimación de voto. En intención directa solemos salir bastante más arriba, pero a la hora de la estimación eso se corrige a la baja. ¿Por qué? Porque, como es razonable, los electores que declaran intención de votar por Podemos no pueden tener recuerdo de voto de Podemos en las anteriores, porque simplemente no existíamos aún. La información que publica el diario El Mundo dice una frase de Pablo Iglesias Dixit: el Partido Socialista va a tener que elegir entre hacer presidente a Rajoy o hacerme a mí. ¿Eso lo dijo Pablo Iglesias? ¿Lo ha hablado con él? Bueno, yo no sé si lo dijo literalmente y en todo caso será la ciudadanía quien decida quién encabece la lista de Podemos, y si decide que sea Pablo Iglesias, pues sería un fantástico candidato. Lo que sí que creo que hay que decidir es que no se puede decir una cosa y la contraria. En este país estamos viendo que hay una opción de cambio y hay una opción de continuidad de la misma situación que está provocando mucho sufrimiento a las clases medias y a las clases populares en España. Y el Partido Socialista va a tener que decidir dónde está, y eso es más decisión que la decisión de si poner una corbata, quitar una corbata, decir una frase afortunada hoy o desdecirse mañana. Tiene que ver con apostarle por una cosa o por la otra, seguir por el camino del cambio de la Constitución al dictado de los poderes financieros o ponerse del lado del rescate ciudadano. Eso es una decisión que a nosotros no nos compete. Nosotros hemos tomado decisión y al respecto la tenemos clara. Creemos que hay una mayoría social que está de acuerdo con estas ideas y que se va a transformar en una mayoría política. Por cierto, esto no es ningún drama ni ninguna situación de cataclismo, es lo normal en las democracias. La gente cambia de opinión, la ciudadanía es madura, decide unas cosas en un momento y en otro momento cambia de opinión y lo expresa razonablemente en las urnas. No hay que alarmarse por esto. En el Partido Popular lo que dicen es: nuestro gran rival electoral no es como la izquierda, que están fracturados en 3, sino la desmovilización.
la abstención de nuestros votantes. Y ahí nos va a venir bien el factor miedo a Podemos. Nosotros tenemos hoy un barómetro que nos dice que hay un montón de votantes del Partido Popular que no tienen ningún miedo o ningún temor a un posible triunfo electoral de Podemos. Casi un 46% de los votantes del Partido Popular no tienen miedo. Pero en el PP dicen, vamos a jugar con el miedo a Podemos en cuanto se conozca su programa electoral. ¿Cuándo lo van a tener ustedes listo? Bueno, como sabes, nosotros ahora estamos inmersos en un proceso de construcción de fuerza política, en un proceso de construcción de una fuerza política que esté a la altura de los retos del momento histórico que enfrentan los españoles y las españolas. Y por tanto ese es un momento de construcción, de organización y también de línea y de programa en diferentes temas. El otro día se desgranó la petición a algunos catedráticos, expertos y profesionales de economía que se han ofrecido a elaborar un plan de rescate ciudadano y de choque contra la crisis. Pero lo que dices del miedo me parece muy relevante, por lo menos por dos razones. En primer lugar, cuando unas élites han perdido la capacidad de convencer, tienen que acudir al miedo. Que alguien acuda a la necesidad de sembrar miedo es una señal de una crisis de imaginación, de un agotamiento de la capacidad de seducir. Por otro lado, esa campaña de miedo, como la que está en marcha, que llevamos sufriendo bastante tiempo, seguramente hace unos años habría triunfado. Seguramente hace unos años habría estigmatizado a una fuerza política nueva de tal manera que la habría sacado de la competición. Pero hoy es muy importante y muy revelador notar cómo, pese a esa insistente campaña, la ciudadanía, que no es menor de edad, bueno, pues sigue manifestando una opción tendencialmente de seguir cambiando de voto. Algo está pasando cuando los más importantes creadores de opinión y élites políticas lanzan una campaña de miedo y, sin embargo, esa campaña parece que la ciudadanía sea impermeable a ella. Creo, porque hay una crisis de legitimidad de quienes la lanzan y es normal a la vista de la descomposición moral e institucional que estamos viendo en casos recientes. Hoy el diario El País apunta, señor Errejón, lo contamos rápidamente, Beatriz Zamorano, que en Podemos, digamos, hay una especie de estrategia para blindarse porque temen que haya intrusos o gente que realmente no crea en Podemos que se mete en esta organización para desestabilizar. ¿Qué dice exactamente esa información del diario El País, de Francisco Maneto? Lo que cuenta El País es que desde Podemos lo que quieren es restringir el acceso a los cargos de la organización, evitar que algún tránsfuga o miembros de otros partidos políticos pues aprovechen ese afianzamiento, ese boom que está teniendo Podemos. Ahora, esto es un documento que se ha elaborado dentro del Círculo de Granada de Podemos y que, bueno, lo que quieren es ir fijándolo poco a poco, analizar cada caso por caso, de cada persona que quiera optar a un cargo dentro de la formación de Pablo Iglesias. Quieren evitar que se rompa su estructura y evitar que entren personas pues por intereses económicos, personales o políticos. Antonio. Íñigo Errejón, ¿estáis en esa operación de blindar Podemos respecto a intrusos? Como bien decía la información, es una enmienda a un documento ético y organizativo que se hacía desde compañeros del círculo o de diferentes círculos de Granada. Y lo hacían porque, como mucha gente está notando en el territorio, que en la medida en que los partidos viejos comienzan a descomponerse, mucha gente en el territorio comienza a abandonarlos. Eso es normal. Y si me apuras, creo que es saludable. Si ellos no depuran responsabilidades dentro, tendrá que ser la gente en las urnas y con su militancia y con su apoyo la que depure responsabilidades. Eso es normal. Pero nosotros hemos dicho que el cambio no se puede construir solo como un collage de lo viejo. En Podemos cabe todo el mundo, pero no cabe cualquier cosa. Nosotros nos vamos a comprometer a que nuestras candidaturas y nuestras posiciones de dirección al interior de Podemos sigan siendo igualmente tan confiables como han sido, por ejemplo, nuestros eurodiputados en Bruselas. Y para eso hay que tomar medidas, porque, como digo, cabe todo el mundo, pero no cabe cualquier cosa. No es un barco al que se pueda agarrar cualquiera que quiera seguir en la política de enchufes que ya no le garantizan las anteriores formaciones. Nosotros no vamos a hacer eso y para eso va a haber que tomar medidas que lo aseguren. Pero, por ejemplo, ¿a vosotros os llegan información, nosotros nos llega, por ejemplo, alguna información de que en algunas determinadas localidades o pueblos, a ver cómo lo digo, el facha del pueblo, el falangista o el ultraderechista es el que está montando Podemos en esa localidad? ¿A vosotros os llega esa información? Creo que te refieres a un caso concreto en Estepona, en Málaga, en la que alguien que tenía una pertenencia a una agrupación de extrema derecha bajó como un vecino más a su círculo, expuso sus ideas y la gente del círculo le dijo: lo siento, para nosotros el respeto a los derechos humanos de todas las personas, vengan de donde vengan y tengan el color que tengan, es una línea roja y lo sentimos, pero este no es un sitio en el que queramos que te vayas a sentir cómodo. Pero esa no es la cuestión fundamental es la cantidad de gente que viene de la confianza o incluso de la militancia o incluso de haber tenido cargos o ser concejales en los partidos tradicionales
tradicionales y que se acerca al círculo de su vecindario, de su pueblo o de su ciudad. Eso es bueno, nos alegramos de que sea así. Los círculos no le piden carnet a nadie y todo el mundo es bienvenido. Pero sí que tenemos que adoptar medidas de control democrático para que la descomposición de lo viejo y de un orden a todas luces corrupto no manche la posibilidad de construir una alternativa ciudadana.